ahora ya nos estamos grabando. Ayer salió en nuestra clase pues, el tema de los motores a reacción, cómo funcionan, lo que es el empuje que produce un motor, ¿no? Entonces yo os hablaba que eso se puede entender, que se puede dar una explicación física desde mi punto de vista muy sencilla, aplicando pues las leyes físicas básicas de la mecánica clásica, las leyes de Newton, ¿de acuerdo? En particular la segunda ley de Newton, que es la conservación del momento lineal. Y eso es lo que vamos a hacer. Así los físicos, de forma rimbombante, también tenemos esos pequeños defectos. Sistemas de masa variable. Pero vamos, eso es palabrería. ¿De acuerdo? Cohetes, etc. Sí, adelante. Entonces el problema lo vamos a hacer unidimensional, bien sencillo. Yo tengo aquí el cuerpo tengo un cohete, aquí, que se va a mover a lo largo del eje X. A lo largo de este, dimensional. Vamos a llamarlo X, no creo que vaya a utilizar X, pero bueno, a lo largo de este. ¿De acuerdo? Y yo lo que estoy haciendo aquí es dibujando lo que tenemos en el instante T. Tengo el cohete y dentro del cohete, pues lo que es el cuerpo, la carga del cohete, todo, incluido naturalmente lo que es el combustible, el comburente, el oxígeno líquido, el hidrógeno líquido, todo. ¿De acuerdo? En ese instante. Y ahora me voy a fijar en lo que tenemos en un T más delta de T. Dejo pasar un intervalo, en principio lo marco como finito, pero bueno, luego lo haremos cada vez más pequeño y será infinitesimal. Entonces, lo que ocurre con este sistema es que, por eso se llama de masa variable, va a perder masa, por así decirlo. O una parte de ese sistema va por un lado y otra parte va por otro lado. Aquí tendremos lo que es otra vez el cuerpo, la carga y casi todo, salvo un elemento aquí, pues una parte del gas que ha sido expulsado, está a alta temperatura y sale, ¿no? Está a presión, le haces un agujero y sale ahí. Bien, en el tiempo t, todo ello se está moviendo con una velocidad v. ¿De acuerdo? Hacia allá. Y en el tiempo t más delta de t, pues lo que observamos es que el cuerpo, la carga, lo que queda del combustible y todo lo demás, se mueve a una velocidad v más delta de v, pero tiene una masa menor que es m menos delta de. Y esta masa, naturalmente, se tiene que conservar, ¿no? Conservación de masa. Aquí tengo la masa expulsada. Y esa expulsada, con respecto a lo que es el cuerpo del cohete, con una velocidad hacia atrás, vamos a llamarla v sub r, v relativa. Relativa al cuerpo del cohete. ¿Está cerrado? Del gas expulsado. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, fijaos que estamos en un sistema de referencia inercial. Esa línea azul, eje X que estoy tomando es decir, que estoy yo aquí observando lo que está pasando. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que con respecto a mí, la velocidad en el sistema de referencia del gas expulsado no es VR, naturalmente, sino es la velocidad que llevaba con el cohete, ¿no? V menos VR. Tened en cuenta, aquí estoy poniéndolo, no decís nada y gracias, estoy poniéndolo, ya que es unidimensional, por eso no pongo signos de vector.
¿De acuerdo? Es más fácil entenderlo unidimensional y luego pasarlo a vectores, es inmediato. Es decir, que los signos aquí me están dando el sentido positivo o negativo de movimiento. Por eso he puesto, se está moviendo hacia la derecha en el sentido positivo del eje X, ¿no? La velocidad relativa de alejamiento con respecto al cohete, pues está apuntando en el otro sentido básicamente. ¿De acuerdo? Tenemos esto. O sea, tenemos ya todos los ingredientes. Y ahora lo que vamos a fijarnos es aplicar la segunda ley de Newton. En particular, ya digo, la segunda ley, que es la de conservación del momento lineal. Los físicos hablan de momento lineal o cantidad de movimiento. Newton decía cantidad, la traducción literal del inglés es cantidad de movimiento. Pero como luego se define en la física el momento angular, pues por eso se habla de momento lineal en vez de cantidad de movimiento. Y eso es como hablo yo habitualmente, no pasa nada. ¿De acuerdo? La conservación, o sea, que es que la suma de las fuerzas, la suma de las fuerzas reales, de las fuerzas externas que están actuando sobre mi sistema, sobre los cuerpos de mi sistema, lo que se va a manifestar es en un cambio en el momento, perdonad aquí, en el momento lineal total del sistema. Lo pongo aquí otra vez, arriba. Suma sobre los cuerpos ¿de acuerdo? Es igual al cambio en el momento lineal total, P es el momento lineal total del sistema. Es bien fácil, se define como la cantidad de movimiento, masa por velocidad, ¿no? Al ser total es la suma para todos ellos, cada uno tiene su masa, cada uno tiene su velocidad. Entonces, si tengo, por ejemplo, lo puedo expresar si fuesen varios, ¿no? El sumatorio, desde i igual a 1 hasta n, siendo n el número de cuerpos, ¿no? Tendríamos m sub i por v sub i. Esto es el momento lineal o cantidad de movimiento. ¿Entienden? Es lo que voy a aplicar, las leyes de Newton. Bueno, voy a ponerme en otra pantalla. O sea que no, nada raro, nada esotérico, nada de nada, vamos. Nada de volúmenes de control. Luego os metéis conmigo. Es decir, que teníamos aquí en T, V, M, ahí lo pongo entre el módulo para que quede claro de que es una masa positiva, de que está expulsando masa, no está ganando el cuerpo del cohete. Vale. Vamos a ver cuál es el momento lineal en T y en T más delta de T, para ver el cambio. O sea que lo que nosotros buscamos es, buscamos el cambio. En este instante, bien sencillo, lo que tenemos es m por v. Ya digo, repito, en la grabación estamos en un problema unidimensional, por eso no pongo signos de vectores. No vaya a ser que alguno de mis críticos más acérrimos pues se agarren a eso. No va a pasar. Entonces, aquí tenemos m por v, y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que por un lado tenemos el del cuerpo más lo que queda, es decir, m menos delta de m, todo ello por v más delta de v,
más, que no se me olvide lo que tenemos por aquí, VR, cuidado, V menos VR por delta D. Os recuerdo, esta es la velocidad relativa respecto al cohete. La velocidad en el sistema de referencia es V, la velocidad con la que se estaba moviendo con el cohete, menos, o sea, el movimiento relativo. El menos proviene, estoy considerando, está apuntando en el sentido negativo del eje X, contrario al movimiento. Vale. Bien, eso es lo que tenemos. Vamos a realizar esta operación. Vamos a ponernos por aquí y tendremos m por v, luego tenemos m delta dv, luego tenemos menos delta dm por v y luego tenemos menos delta dm delta dv, luego tenemos v por delta dm y menos vr por delta dm. ¿De acuerdo? Vamos a ver, porque aquí tenemos un término, vamos a ponerlo en rojillo, uno con signo más y otro con signo menos, liquida el asunto. Luego tenemos aquí un término que, si os dais cuenta, son dos incrementos. Yo cuando haga tender a incrementos infinitesimales, es decir, que el tiempo no sea, el paso de tiempo sea diferencial de t, los cambios de masa y de velocidad diferenciales, lo que tenemos aquí es un producto de segundo orden en diferenciales, que es despreciable al hacer el límite, tiende a cero, frente a los términos de orden lineal. Es decir, hablando finamente, un poco más fino, desprecio los términos de orden cuadrático diferenciales frente a los lineales, lo cual tengo todo el derecho a hacerlo. En cuanto hago el límite, eso tiende más rápidamente a cero que los otros términos. ¿De acuerdo? Son dos cantidades infinitesimalmente pequeñas, mientras que aquí tengo una cantidad finita, m, por una cantidad infinitesimal. Todo el mundo ve que, evidentemente, el orden de esos dos términos son radicalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Perfecto. ¿No decís nada? Supongo que sí. Es decir, que lo que me queda es m por v, me queda m delta dv menos vr por delta d. Tengo esto y tengo esto. Eso quiere decir que delta dp, por eso no le pongo el signo de vector, otra vez por lo mismo, unidimensional. Tendremos lo de t más delta de t menos t, lo que tenemos aquí. Esto menos esto. Ya casi ni lo vuelvo a escribir. Como veis, al restar, este término se me está yendo. Lo cual quiere decir que tendré m delta dv menos vr delta dm. Vuelvo otra vez a... Lo que tendré será... ¿Estamos de acuerdo? La variación en un intervalo de tiempo, y lo que estoy haciendo es restar, por supuesto, uno menos el otro. Y como tengo este término y estoy restando este término, fue cuando he puesto esta expresión, porque ya veía yo que ahí nos perdíamos, pues, entonces me queda que la variación en el momento lineal viene dado por esta expresión. Voy a ponerme por aquí arriba, voy a borrar. Vamos a ver. Es decir, que tendré, fijaos que yo lo que busco en la segunda ley de Newton es esto. Por lo tanto, voy a dividir todo ello por el tiempo, el intervalo de tiempo que está transcurriendo. Es decir, que tendré menos vr delta dm delta dt. Y ahora
todos los signos que pongo como intervalos, todo esto lo podría haber hecho directamente con Ds infinitesimales, no con... ¿De acuerdo? Es decir, hago tender el límite y esto entonces lo que ocurre es naturalmente cambios infinitesimales. Realmente, para que esta expresión fuese cierta, ahí ya estoy jugando un poco no finolis como los matemáticos. Fijaos que me quité el término que era el producto de dos deltas. Ahí tendría todavía que considerarlo, hacer el límite, y es en ese momento cuando paso a las Ds, pero bueno, a mí con que lo entendáis antes o después me da igual. ¿Entendido? O sea, que estrictamente, si viene el de matemáticas y me dice ahí te falta el término delta dm, delta dv, tiene toda la razón, hago el límite y entonces es cuando se me liquida frente a los otros. O sea, que podría poner, si queréis, así aproximadamente igual y así soy más finolis con los de mates. Ya hemos llegado prácticamente al final. Ahora, simplemente, hemos visto cómo está cambiando el momento lineal de mi sistema y esto lo tengo que igualar, si la segunda ley de Newton es cierto. A la suma de las fuerzas externas que están actuando sobre esto. Es decir, que tendríamos, y si queréis lo pongo, bueno, ya sigo así, fuerza neta externa igual a m Fijaos que a nosotros lo que nos interesa en los cohetes, ¿qué es? Acelerar el cuerpo del cohete donde tenemos la carga, la que queremos poner en órbita. Es decir, que el término acelerar, el término que nos interesa es este. Lo pasamos a un lado de la igualdad y lo que me queda es fijaos entonces lo que me está diciendo la conservación del momento lineal. Si yo me estoy fijando en la parte que me interesa, que es poner en órbita el cuerpo, esto, la aceleración que experimenta, el cambio de su velocidad en el tiempo, viene dado naturalmente de cómo son las fuerzas externas que están actuando, pero tenemos aquí este término que es el empuje, se llama el empuje, el thrust ese, que está experimentando. Y es lo que comentábamos ayer, ¿no? Fue cuando tenemos esa conversación, que por eso quería dejar las cosas, yo creo que más desde mi punto de vista, la explicación. Hay dos factores que juegan un papel. Uno es la velocidad relativa de expulsión de los gases. Ahí naturalmente traemos a Eduardo, el profesor de termodinámica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que intentamos en los motores? Que la temperatura que se alcanza dentro de la cámara sea lo más alta posible. ¿De acuerdo? Pues entonces la presión es lo máxima posible y claro, al ser la presión, pues en cuanto le haces un agujero, pues la velocidad de salida es mayor. ¿De acuerdo? Naturalmente eso de acuerdo con la resistencia de los materiales, porque eso en principio el físico dice, pues dale caña, pero claro, se funde el material, iba a decir. Entonces todo es un... Y ese es un factor con el que podemos jugar como regular la temperatura, por así decirlo, en la combustión. Y el otro parámetro con el cual nosotros podemos jugar es cómo de rápido hacemos la combustión, expulsar los gases hacia afuera. Ambos parámetros son los... Y por dar una idea de la realidad, había varias versiones del Saturno V, claro.
el Werner von Braun, que al final lo nacionalizaron norteamericano, ¿eh? Fijaos que era alemán y luchó con los alemanes, bueno, o sea, luchó, quiero decir que fue el padre de las V1 y V2, ¿no? Los primeros misiles balísticos lanzados. Pues, vamos a ver. Hace tiempo... bueno, por fases. También discutía lo de las fases ayer con... Fijaos que los cohetes tienen varias fases. ¿Qué significa? Que, digamos, cuando se acaba el combustible en la primera fase, lo que es los motores son expulsados naturalmente, porque es lógico decir, no tengo que arrastrar masa inerte ahí que no me sirve para nada. Yo lo que quiero es el satélite que voy a poner en órbita o lanzar a otro planeta o lo que sea, eso es lo que me interesa. Por eso se hace por fases, porque es más eficiente. En teoría, las fases serían infinitas fases, es decir, irías cortando el motor en diferenciales, pero claro, eso no se puede hacer. Entonces ahí viene el ingeniero y es 2, 3 fases o las que haya. Que yo sepa, más de 3 creo que no hay, pero vamos, no tengo ni idea. En la primera fase, pues tenemos 35.100 kilonewtons. Fijaos que es una fuerza. Esa es la fuerza que está ejerciendo el motor sobre el cuerpo del cohete. ¿De acuerdo? Y dura pues 263, ¿no? segundos el cacharro, ¿no? Tienen una pequeña cosa que creo, eso me lo podríais corregir seguro. Yo creo que estos, o sea, la regulación no es fácil, ¿no? Es o todo o nada, ¿no? O por lo menos con los motores sólidos. Los líquidos son los que puedes regular. Los sólidos son los que, una vez que enciendes el petardo, o te alejas, o esos, digamos, una vez encendidos ya no los puedes parar. Creo, tengo entendido. Bueno, el segundo, pues, tenéis ahí 40.000. Eso para dar datos. 360 segundos. Pero en algún sitio ponía yo cuánta masa por kilogramos por segundo. ¿Lo estáis viendo? En algún sitio lo vi yo alguna vez. Pero no me acuerdo. No pasa. Bueno, eso os da una idea. Y que yo sepa, estos han sido los motores más potentes jamás construidos por el hombre. Los del Saturno V. Salvo que me corrijáis y así pues aprendo una cosa que puedo soltar para la siguiente clase de ingenieros. ¿De acuerdo? Y me pego el plato. Podemos sacar una conclusión aquí. Fijaos, problema más sencillo. Yo hice con un pequeño grupo, hice una afirmación. Si la velocidad relativa con la que lanzamos los gases es una determinada, nosotros podemos jugar con este parámetro, con cómo de rápido, cómo de lento expulsamos nosotros masa. Pero al final el resultado es el mismo, la velocidad final es la misma, siempre y cuando, naturalmente, estemos en el espacio fuera de la atracción gravitatoria, es decir, que la fuerza neta sea cero. Eso es lo que voy a demostrar ahora muy rápidamente, es una conclusión que sale inmediatamente, sí. O sea, que en Tierra, el planeta, la única que habría sería la gravedad. Sí, por supuesto. Si me da el aire por ahí, como hace 4 años o por ahí. Si queréis, organizamos la Tercera Guerra Mundial y le mandamos un pepino al país que queráis en el aula de informática. Organizamos una guerra mundial nuclear, pero para eso necesitamos cosas de estas, ¿de acuerdo? Con el ordenador, iba a decir. Le metemos la atmósfera y esas cosas, o sea, vamos complicando el problema. Pero lo primero, lo más sencillo. Si no existe gravedad, en ausencia porque, ahí quiero decir, cuando ponía la fuerza neta y estamos hablando de la gravedad, naturalmente tendríamos mg. ¿De acuerdo? Estamos de gravedad. Entonces, ¿cuál es la expresión que teníamos?
igual tenemos una masa inicial m sub 0, y cada vez pues va, al final tendremos una masa m que es naturalmente menor que m sub 0. Vamos expulsando. Bien, vamos a resolver. En principio uno diría, esto es una constante, digamos, para D. Esto es constante, lo tomamos como constante, lo tomamos en mi problema como constante. Uno diría, pues necesitas cómo es la masa en función del tiempo, es decir, cómo de rápido, cómo de lento está expulsándose. Vamos a ver que no es así. Yo puedo eliminar el tiempo en ambos lados de la igualdad, es decir, que tengo una expresión equivalente que es ¿no? Cierto. Puedo hacer una separación de variables, es decir, que tendría el diferencial de v igual a vr, diferencial de m. Eso también es cierto. Si esto es cierto para intervalos infinitesimales, la suma de ellos también es cierto. Esto, como es constante, puede salir fuera de la integral. Y aquí lo que tenemos naturalmente es los límites de integración para la masa m sub 0, la velocidad, supongamos que, bueno, aquí sería v sub 0, pero si queréis 0, está inicialmente parado, si queréis, da igual, o v sub 0. Y aquí la masa final. Tened en cuenta una cosa, esto es un logaritmo neperiano. Aquí es donde viene lo importante, que lo que tenemos ahí es en módulo. ¿De acuerdo? O sea que, fijaos, a ver si os habéis dado cuenta de lo que puse ahí, que tiene su importancia. Tengo una masa inicial m sub 0 que va decreciendo. Decrece la masa del cohete con lo que va teniendo, ¿no? Eso va decreciendo en el tiempo. Eso quiere decir que si yo estoy, un segundo, si estoy dando un paso diferencial de t, el diferencial de m estrictamente es negativo, por eso estoy poniendo ahí. Pero si m sub 0 va decreciendo, ¿cómo va a ser mayor que m? O sea, al revés, ¿no? No estoy aquí en t igual a 0. Tiempo inicial es cuando el cohete lo tengo todo cargado ¿no? Los depósitos llenos, iba a decir. ¿Estamos de acuerdo? Por eso va decreciendo. Es realmente lo que ocurre, ¿no? Va decreciendo. Cada vez va teniendo menos combustible, menos oxígeno, menos hidrógeno, y al final pues no le queda pues, nada. Una cosa de lo de arriba. Ese es solo de la ausencia de gravedad, pero si por ejemplo hubiera un rozamiento por algo, existiría Forcaneta, ¿no? La Forcaneta Entonces necesitaríamos los ingenieros. no es broma. Es una mala. No, podemos tener en cuenta ese problema, si queréis, ya no voy a... O sea, cuando termine esto no voy a seguir. Es muy fácil tener en cuenta la gravedad uniforme. O sea, os voy a proponer como corolario que penséis en el problema si yo añado como fuerza externa una gravedad uniforme, lo cual, bueno, está bien si no te alejas mucho de la superficie terrestre, ¿no? Porque la gravedad más o menos podemos considerarlo como uniforme, pero si le queremos lanzar un pepino ya a los rusos o a los americanos, pues, o a los suegros, iba a decir, entonces necesitamos ya afinar un poco con la gravedad. Siguiente paso, ahí sí necesitamos el ordenador. Siguiente paso, si pongo la atmósfera, un perfil de la atmósfera tal, determinado, el rozamiento con el aire, uno determinado, pues ahí necesitas el ordenador. Lo tomas, tienes que integrarlo y ahí es el ordenador el que te va a dar la solución numérica. Estoy hablando de que aquí tenemos solución exacta. ¿Entendido? De todas maneras, en los cohetes, si yo me da por ahí el no, pondría un término que sería cuadrático con la velocidad, lo cual, después de lo que intenté explicaros o lo que estuvimos hablando, amigablemente en el aula de informática no sería real tampoco, porque las velocidades a las que se mueve dentro de la atmósfera un cohete, por supuesto, son de tal calibre que ahí ya rompemos la barrera del sonido y tendríamos que tener en cuenta, ya no sería cuadrático con la velocidad. Pero bueno, para empezar a jugar podría uno hacerlo. Bien, estamos con esto. Eso quiere decir que sería v menos v0. Y aquí es donde os tengo que...
lo del módulo. Aquí tendríamos, si uno coge diferencial de m dividido por m, esto es un logaritmo neperiano de m, ¿no? Logaritmo neperiano de m entre m sub 0 y m. Es decir, tendríamos logaritmo neperiano de m dividido por m sub 0. Logaritmo neperiano de m menos logaritmo neperiano de m sub 0. Pero claro, esto, fijaos, si este es menor que este, el numerador es menor que el denominador, entonces tendríamos negativo. Eso es donde uno dice, uy, aquí algo estoy haciendo mal, es lo que os estoy diciendo. Es que no se os olvide que tenemos el módulo. Estrictamente, si yo estoy hablando de una masa que depende del tiempo, va decreciendo, es decir, que diferencial de m es negativo. Bueno, es simplemente decir que aquí lo que tenemos que tomar es el módulo, es decir, que lo que nos va a quedar es VR por el logaritmo neperiano de m sub 0. Si la velocidad inicial es 0, si queréis, la velocidad final, entonces viene determinada únicamente por cuánta masa tengo inicialmente y por cuánta masa tengo al final. Ahí podríamos cogernos quizás Wikipedia o buscar un caso un poco real y ver cuánto es. Claro, prácticamente toda la masa del cohete en un Saturno V es todo combustible, iba a decir. ¿Entendéis? O sea, ¿cómo lo llaman finamente nuestros queridos ingenieros aeroespaciales? El payload, ¿no? Bueno, salvo mi pronunciación mala en inglés. Sí. ¿Perdón? No es, la carga no es el logaritmo neperiano, dime. Sí. Bien. El payload sería el satélite o la sonda que vas a enviar. Sí, claro. No el combustible. No el combustible, claro. No, el combustible no es payload. No, es, digamos, por lo que estás pagando, iba a decir, para poner en órbita. O sea, realmente el satélite, en el caso de ir a la Luna, pues las personas, claro, ahí es donde uno dice, meter seres humanos es muy caro, porque claro, es masa, ¿entendéis? Mientras que uno tiene que lanzar robots, pues los puede hacer. No tienes que tener sistemas que los mantenga con vida, a ser posible, iba a decir. Le añadís la gravedad uniforme. Sí. Una cosa, al quitar el módulo, ¿fue cuando cambió el numerador por denominador? Sí, es lo que he hecho, digamos. Claro, y eso es. ¿No? ¿Eh? Eso se puede... Claro que se puede hacer, claro. Por supuesto. Bien. Entonces, ahora sí puedo, ¿no? Tengo una razón para decir, yo estoy en el espacio, lejos de cualquier planeta, entonces tengo dos tácticas, o voy muy lento, o sea, voy expulsando poca masa, o lo he hecho todo de golpe. Claro, naturalmente, el tiempo que tardo en alcanzar la velocidad final es diferente, eso está claro, pero al final la velocidad es la misma. Eso cambia si nosotros metemos la gravedad. Evidentemente yo puedo expulsar los gases muy lentamente, pero no me muevo del suelo, porque claro, como mínimo tienes que vencer la fuerza de la gravedad. Es decir, que ahí uno puede, problema clásico, digamos, si te dan la velocidad relativa de alejamiento, de expulsión de los gases, cuántos kilogramos por segundo tienes que estar expulsando como mínimo para levantarte un poquitín del suelo. Bueno, eso, ¿habéis ido a alguna playa de esas y habéis pagado lo que piden por, ¿no? ¿Cómo se llama el cacharro ese que es expulsar agua, ¿no? Que te eleva en una plataforma, ¿no? ¿Lo habéis visto en los vídeos eso? Sí, ¿no? Debe ser bastante carillo, pero bueno, la broma. Pero en definitiva es probar eso, nada más. Vale. Iba a decir antes de cortar, a lo mejor... Entonces, imaginaos ahora, imaginaos el siguiente problema. Bueno, hasta aquí he mantenido mi palabra, nada de volumen de control, ¿no? Únicamente cosas de físicos. Tengo el siguiente problema. Tengo una mesa horizontal. Es decir, este problema es, a ver si habéis entendido de qué va el asunto.
Y mi cohete es un poco especial. Ya que vosotros... Tengo un cohete muy, muy especial. Mi cohete es una cuña. Una cuña. Una cuña. Una cuña. La cuña, ¿no? Es una mesa horizontal sin rozamiento. O sea que la cuña se puede mover libremente sin rozamiento sobre la mesa horizontal. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Ahora naturalmente este es mi cohete y quiero ponerlo en marcha, en movimiento. Entonces, mi combustible es también muy especial. Es un cilindro. Un cilindro. Datos, vamos a ir dando datos. La masa de la cuña, M mayúscula, por dar así datos, o sea, para que sepáis que son datos y que no son datos, no por ninguna, M mayúscula. El cilindro es hueco, podría ser macizo, pero bueno, he decidido un cilindro hueco, o sea, que es solo la pared cilíndrica, y eso tiene una masa, pues vamos a ponerle también M, la misma masa que la cuña, si queréis. O sea, que es un dato. Y me dicen que el radio es R. Un cilindro, una pared cilíndrica, un cilindro hueco, de radio R, masa M. Y lo coloco sobre la cuña, quieto, la cuña está quieta, coloco el cilindro quieto con la mano, a una altura que el centro del cilindro pues esté H, una altura H. ¿Está claro? A una altura H. Lo tengo con la mano y ahora viene el momento de soltar y que funcione mi cohete. Suelto y un dato que podéis utilizar, que podéis utilizar sin necesidad de mostrar, o sea, quiero decir que eso lo podéis usar sin más, que es rueda sin deslizar. Cuña abajo. El cilindro ese hueco, rueda sin deslizar, cuña abajo, porque tenemos la gravedad, ¿eh? G también es otro dato. Muchas veces se me olvida lo de G. La gravedad es otro dato. O sea, tenemos M, G, R, H, que rueda sin deslizar, ¿no? O sea, que puede tener un bolígrafo que rueda deslizando y rueda sin deslizar. Le dais caña al coche de papá y mamá y las ruedas pueden patinar o pueden no patinar. Luego en casa tenéis problemas, pero eso es otro asunto. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad que va a tener mi cohete cuando se haya separado el cilindro del cohete, de la cuña? ¿De acuerdo?